Hola de nuevo chicos, hoy vamos a ver de nuestra materia de historia. La primera se llama Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. Tenemos que saber dos cosas primero. ¿Qué es reforma y qué es una organización política? Reforma significa modificar algo con el fin de mejorarlo. Y una organización política es un grupo de personas que tienen un mismo objetivo o opiniones que buscan influir en la gente con un candidato. En 1977 se implementó la reforma electoral que fomentaba cada vez que los ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, es decir, que abrió espacios en que los ciudadanos mexicanos podrían expresar opiniones y puntos de vista que antes no podrían hacer abiertamente. Esto hizo que México se volviera un país democrático, lo que hizo que los partidos de oposición ganaran el apoyo de los ciudadanos en distintas regiones del país, convirtiéndose cada uno de ellos en alternativas para el gobierno, así desplazando al partido oficial de la República Mexicana, que era el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En las elecciones de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y crearon el Frente Democrático Nacional, FDN. Para estas elecciones, la FDN nombró candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI nombró a Carlos Salinas de Gortari, el PAN a Manuel J. Cloutier, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, a Rosario Ibarra de Piedra y al Partido Demócrata Mexicano, a Gumersindo Magaña Negrete. En esas elecciones que fueron muy competitivas y cuestionadas, el ganador fue Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994. Debemos de saber también que ese mismo año es la primera vez que ganó las elecciones para gobernador de un estado Ernesto Rufo Apel, que es uno de los candidatos del PAN, es decir, un candidato de oposición. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se creó el Instituto Federal Electoral, que es una iniciativa de una organización llamada Alianza Cívica, con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera la transparencia y legalidad a los procesos electorales que se llevaba a cabo cada que el país iba a elegir un nuevo presidente. Esta institución lo que buscaba era asegurar la confianza de la sociedad mexicana ante los resultados de las elecciones. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sus siglas son EZLN, constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. Esto hizo que el gobierno le diera a este grupo de personas el derecho a decidir sobre sus formas de convivencia y organización respecto a su economía, a su política y cultura. En marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. 6 meses después, en septiembre, fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Messiú. Todos estos acontecimientos hicieron que México se estuviera convirtiendo en un país muy peligroso, por lo que era urgente que las reformas políticas empezaran a implementarse. A estos crímenes se añadieron otros como las matanzas de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, donde murieron 17 campesinos, y la de Acteal en Chiapas, que sucedió en 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles. En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral
que le dio autonomía al IFE. Esto significa que el gobierno federal no tenía el control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en los partidos políticos, para que pudiera así verse realmente la transparencia. Otro resultado de esta reforma electoral fue que a partir de entonces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector. En ese entonces se llamaba tu credencial IFE. En 1997, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, partido opositor, ganó las elecciones para jefe de gobierno de la ciudad capital del país y desde entonces hasta el día de hoy ha ganado las elecciones para hacer cargo. En las elecciones presidenciales del 2000, el ganador fue el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente que no convenía con las filas de los partidos oficiales, es decir, que era ajeno a todas ellas. En 2012 terminó el mandato de Felipe Calderón y en diciembre de ese mismo año empezó la candidatura de Enrique Peña Nieto. Es decir, empezó su mandato de Enrique Peña Nieto, que él era candidato del PRI. En 2014, el IFE es sustituido por el INE para garantizar una mayor calidad en la democracia electoral de México. Debemos de saber que democracia no significa solamente participar en las elecciones, también implica la preocupación y la participación permanente de los ciudadanos en los asuntos cotidianos de la comunidad, como por ejemplo son aspectos de la vida social, tales como la defensa de los derechos humanos, los derechos del niño, de la mujer, los indígenas, el cuidado del ambiente y la lucha contra la inseguridad. Todas esas cosas que nosotros hacemos, como las protestas, el exigir cosas que van a tener algo bueno para nosotros como sociedad. El siguiente tema es el impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de la comunicación. Durante las últimas 4 décadas de la ciencia y la tecnología se ha desarrollado mundialmente avances, sobre todo en el área industrial, civil y militar de los países desarrollados, aunque también en aparatos de uso cotidiano que mejoran la calidad de vida ha tenido mucha mejora. Este tipo de aparatos o este tipo de avances han llegado a México durante las últimas 4 décadas, poco a poco. Es decir, se van implementando estos cambios poquito a poco. Por ejemplo, en la República Mexicana, una de las primeras cosas que se pudo ver el cambio o que han cambiado a lo largo de este tiempo es la electrificación del país. Actualmente vivimos con electricidad, con luz en el día, gracias a la electricidad. En la antigüedad o años atrás, tenías luz hasta las 6 de la tarde, porque cuando empezaba a anochecer ya no había luz, tenías que entrar en casa. Ahora no, ahora hasta por las noches cuentas con electricidad y cuentas con luz. Otro de los cambios más notables fue la adquisición de nuevos medios de comunicación y de transporte. En cuanto a comunicación, hay que saber que en los años 80 únicamente existía la radio y te informabas mediante la radio. Cuando comenzaron a haber estas actualizaciones en cuanto a la comunicación, a los medios de comunicación, empezaron a traer televisiones a la República Mexicana y por medio de la televisión podías ver los noticieros. Y en cuanto a los medios de transporte, antes eran, no sé, carretas, caballos y empezaron a ver los ferrocarriles. Se generaron nuevos empleos, el comercio fue mucho más diversificado y gracias a todos estos cambios que hemos tenido, la población ha aumentado a lo largo de estas últimas 4 décadas. En cuanto a la comunicación en sí, podemos ver que hay grandes diferencias en antes y ahora. Por ejemplo, antes la televisión era analógicas y ahora son satelitales.
En cuanto a la forma de comunicación del periódico, en los periódicos antes únicamente los podías tener por medio de papel, es decir, te enterabas de las noticias por medio del periódico, pero únicamente eran por papel. Ahora no, como tenemos el internet, que es uno de los avances que hemos tenido a lo largo de estos años, podemos encontrar los periódicos de forma digital, revistas digitales, en donde también nos hablan de noticias nuevas en el mundo, y ahí es donde podemos encontrar avances de la ciencia. Tenemos los libros, que antes los libros únicamente los podíamos leer de forma impresa, que eran los libros que las imprentas nos enviaban por medio de las escuelas o que íbamos en una biblioteca. Y ahora no, ahora podemos encontrar los libros digitales e inclusive tenemos los audiolibros. Todo esto nos permite saber cómo está el mundo en todos sus alrededores y también nos permite estar en contacto con otros países. En conclusión, podemos decir que el impacto que ha tenido la tecnología en nuestra vida es muy importante, puesto que nos proporciona a nosotros como sociedad herramientas que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida, por lo que es importante valorar los beneficios que proporcionan, pero también reflexionar acerca de lo que aportan y el uso responsable que se les debe de dar. Por hoy, chicos, es todo. Espero que se estén cuidando. Quiero decirles que los extraño mucho, que nos vemos pronto y nos escuchamos en la próxima clase.